Muchos de los cálculos que solemos resolver con funciones estadísticas y matemáticas también la podemos resolver con funciones de base de datos. Estas funciones no son muy conocidas, pero en este video te voy a mostrar toda la versatilidad y potencialidad que tienen las funciones para poder hallar resultados de una manera mucho más sencilla. Voy a comenzar por darle un nombre a este contenido de la primera hoja llamada BD y asignaré el nombre origen datos. Recuerda que en los nombres no se admiten espacios. Con este nombre ya creado, voy a la hoja B de suma. Y acá quiero explicarte lo siguiente. Para poder trabajar con funciones de base de datos, tú necesitas crear tus criterios que van a formar parte de este cálculo. Veamos, en el caso de la pregunta 1, nos piden hallar la suma de la columna importe de las ventas que corresponden solamente al cliente 20. Entonces, si analizamos en esta pregunta cuál es el criterio, veríamos que el cliente debe ser cliente 20. Si notamos en el origen de datos, este cliente no es el único que existe en la columna correspondiente. Existen más clientes. Así es que debo tener en cuenta esta condición. Voy a seleccionar este encabezado y lo voy a llevar a la hoja que se encuentra en la segunda posición. De esta manera lo que voy a hacer es obtener una visualización de las columnas y ahora lo que voy a generar es un orden para saber a qué número de columna pertenece cada una de las palabras que se muestran como encabezados. Veremos entonces que para el ejercicio 1 yo necesito poner como encabezado a cliente. Voy a copiar este encabezado y debajo debo poner el criterio que es cliente 20. Así es que voy a escribir, en este caso, cliente 20. Es importante que el criterio que se escribe en esta celda debe coincidir con la forma como se muestra la información en el origen. Si te das cuenta, en este caso yo tengo los clientes y los números de cliente, pero sin ningún tipo de espacio. Date cuenta que acá cliente 20 no tiene ningún espacio, por lo tanto, así debería estar escrito en la celda que se muestra en este caso para los criterios. Vamos a utilizar nuestra fórmula con la función b de suma. Vamos a escribir b de suma. La base de datos dijimos que era origen datos, punto y coma, y ahora nos piden el nombre de campo. Cuando hablamos del nombre de campo, nos estamos refiriendo a la columna que realmente yo necesito sumar. Yo no voy a sumar clientes, yo voy a sumar importes. Y la columna importes se encuentra en la sexta posición. Lo vemos acá. Entonces, voy a escribir el número 6, que es el número de su columna, punto y coma, y ahora necesito seleccionar el rango donde se muestran los criterios. Es muy importante que no olvides incluir también el encabezado, que en este caso es cliente. Cierro el paréntesis de mi fórmula y presiono Enter. Este es el resultado para todos los importes generados por el cliente 20. A continuación, tenemos otro caso. Voy a ampliar un poco este ancho de columna para que puedas ver el nombre de importe. En el segundo caso tengo la necesidad de hallar la suma del neto de las ventas del año 2013. Voy a inmovilizar un momento para que puedas ver que siempre vamos a tener disponible los números de las columnas. Ahora sí, vamos a la pregunta 2 entonces. Como nos piden hallar el neto de las ventas del año 2013, date cuenta que en el origen de datos yo tengo fechas. Para que una fecha pertenezca al año 2013, que es lo que nos están pidiendo acá, entonces debe cumplir dos condiciones. Que sea mayor o igual que el 1 de enero del 2013 y menor o igual que el 31 de diciembre del 2013. Y ten presente esto. Estoy diciendo que debe ser mayor que el 1 de enero y menor que el 31 de diciembre. Cuando hablamos de un y, quiere decir que ambas condiciones se deben cumplir al mismo tiempo. Cuando tengas la necesidad de incluir este tipo de condiciones con un y, entonces
ambos criterios deben escribirse uno al lado del otro. Para este ejemplo, vamos a utilizar fecha de venta y lo voy a poner en ambas celdas que se muestran como encabezados para mis criterios. Entonces, en este caso, el primer cuadro que tengo para la condición sería mayor igual que el 1 de enero del año 2013. Lo estoy escribiendo directamente. La otra condición es que sea menor o igual que el 31 de diciembre del año 2013. Son dos condiciones que estoy escribiendo acá. Y ahora que ya tengo mis criterios, simplemente voy a escribir b de suma. La base de datos, ya lo sabemos, es origen datos. El nombre de campo acá es importante. Nos están pidiendo sumar el neto. Y el neto ocupa la octava posición, lo puedes ver acá. Entonces pondré el número 8. Punto y coma. Los criterios en este caso están formados por estas 4 celdas. Por lo tanto, yo necesito seleccionarlas completamente. Cierro mi paréntesis, presiono Enter y acá tengo el segundo resultado. Si quieres, puedes ir dándole un formato adecuado, que en este caso podría ser moneda. También al ejercicio 1 le voy a poner el mismo formato de moneda. Vamos al ejercicio 3. Acá nos están pidiendo hallar la suma del importe del cliente 15 o el cliente 25. Puede ser uno o puede ser el otro. Acá estamos hablando de un o. Cuando tengas que calcular con función o dentro de bases de datos, entonces debes poner una condición debajo de la otra, a diferencia del i, que era una al lado de la otra. En el caso de o debe ser debajo. Pero en este caso, el encabezado debe ser el mismo, cliente. El mismo para las dos condiciones. Por lo tanto, escribiré primero cliente 15, voy a copiar y pegar, y en el segundo caso simplemente pondré 25. Estoy cambiando el 1 por el 2. Estos son los criterios correctos para esta pregunta. Solamente resta escribir la función b de suma con origen datos como primer argumento. El nombre de campo en este caso es número 6 porque nos piden importe. Y los criterios son las 3 celdas. Nunca olvides que debes incluir los encabezados. Y este es el resultado. Para tener un mayor orden, vamos a darle el formato de monedas. Un ejercicio que nos pide hallar la suma del monto neto de ventas realizadas por el vendedor 2 al cliente 12 o al cliente 18. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo vendedor 2 le venda al cliente 12, esa va a ser la primera condición, o, segunda condición, que el vendedor 2 le venda al cliente 18. Entonces, ahí tenemos dos condiciones unidas por un o. Como ya hemos visto, cuando tengas un o, debe ser una condición debajo de la otra. En el primer caso voy a tener vendedor para esta columna y luego cliente. En el caso de vendedor, debo escribir vendedor 2 y a la vez el cliente debe ser cliente 12. Esa es la primera condición, pero también tenemos que puede ser vendedor 2 y el cliente 18. Estas son las condiciones que debo considerar. Vamos a escribir b de suma, origen de datos. Como me están pidiendo monto neto, entonces es columna 8. Y los criterios serán estas 6 celdas. Cierro el paréntesis Enter y como siempre los formatos son importantes mostrarlos de forma correcta. El último ejercicio, nos piden hallar la suma del neto de las ventas realizadas por el vendedor 2 o el vendedor 3 durante el año 2013. Acá debemos tener en cuenta que para el primer criterio, el vendedor puede ser vendedor 2, pero en el tiempo tiene que ser en el año 2012. Por lo tanto, ya tú sabes que debes considerar dos condiciones, mayor que el 1 de enero, menor que el 31 de diciembre.
Vamos a ver cómo construimos estos criterios. Copio el encabezado de vendedor, fecha de venta, también lo voy a copiar y en este caso deberá mostrarse 2 veces. En el caso de vendedor, vamos a poner vendedor 2 y fecha de venta mayor igual, vamos a poner mayor igual que el 1 de enero del año 2012. Eso es lo que nos están pidiendo. Y a la vez tiene que ser menor o igual que el 31 de diciembre del año 2012. Muy bien, esa es la primera condición. La siguiente es que tengamos al vendedor 3 y que las condiciones de fecha sean las mismas, mayor o igual que el 1 de enero del 2012 y que la fecha de venta también sea menor o igual que el 31 de diciembre. Date cuenta que acá la fórmula es súper sencilla, ya lo hemos estado viendo. Origen de datos, debes saber cuál es la columna a la que debemos aplicar la suma, en este caso es la 8, porque nos piden suma de neto. Y los criterios, en este caso, sí son las 9 celdas completas, con todo y sus encabezados. Presiono Enter y este es el resultado. Entonces, date cuenta lo sencillo que resulta hacer la fórmula y la única complicación que podríamos tener es cómo armar estos criterios, pero date cuenta que debes considerar cuando es un I ponerlo en la misma fila y cuando es un O en otra fila. Y este truco de las fechas te va a ayudar para que puedas resolver problemas como los que hemos planteado acá. Te espero en el siguiente video en el que vamos a conocer otras funciones de base de datos también muy útiles. Te espero.